no sé de dónde nos saludan. De Viña. De Viña. Y Carol, Viña también. Bien. Bueno, estamos repartidos por todo Chile. Y tenemos así que en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. No tengo campanilla. Bienvenidos a todos. Y secretaria, no sé si tenemos cuenta. Sí, presidenta. Hay una carta del Movimiento Ciudadano No Más TAG de 27 de mayo, que es una agrupación que se denomina o que dice que se moviliza por el cambio en el sistema de cobro de las autopistas concesionadas, solicitando la derogación del artículo 118 bis, en realidad el 114 de la Ley de Tránsito, por ser una disposición en su concepto que origina y ampara el cobro excesivo y abusivo de las autopistas. Este artículo es el que dispone que los caminos públicos en que opera un sistema electrónico de cobros de tarifa o peaje solo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico habilitado o de otro sistema complementario que permita su cobro. Y también una comunicación del Ministerio de Obras Públicas por la que proponen considerar en la próxima sesión de la comisión exponer respecto de las rebajas de tarifa del TAC de ciertos contratos de concesión de obra pública que derivan de la correcta aplicación de las cláusulas de los contratos. Ellos dicen que les parece relevante que los senadores estén en conocimiento de lo que se está realizando en esta materia, sobre todo cuando en prensa han aparecido ocasionalmente alusiones a la rebaja de estos contratos. Eso es, presidenta, no hay más cuenta. Gracias, secretaria. Colegas, lo conversábamos antes, el ministro de Obras Públicas está pidiendo si la próxima sesión podemos escucharlo respecto al tema del TAP, podemos hacer una sesión al respecto, entonces mi propuesta era que la próxima sesión, el próximo miércoles, lo dedicáramos a ese tema, invitando al ministro de Obras Públicas. ¿Les parece? Sí. Perfecto, se toma ese acuerdo entonces, Parece. secretaria. ¿Se ofrece la palabra respecto a la cuenta? ¿Estamos ok? La senadora Órdenes. Senadora Órdenes. Presidenta, y respecto a la solicitud que hace el movimiento No Más TAC, ¿vamos a recibirlo? ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo lo que propongo es que escuchemos al ministro la próxima semana y a partir de eso tomemos la definición de si es que lo recibimos para tener toda la información sobre la mesa, ¿les parece? De acuerdo. Presidenta, si me permite, ellos la verdad en esta vez no pidieron audiencia, ellos mandaron una carta pidiendo, supongo, la derogación del artículo simplemente. No pidieron ser recibido en esta oportunidad, no es el tenor de, sin perjuicio que la comisión si decide los puede invitar, pero la carta es solo para pedir la derogación de la disposición de la ley del mandar con copia a la Bueno, tomemos la definición de la próxima semana, para ver si contestamos, si lo recibimos, dependiendo de la conversación que tengamos con el ministro esa semana. O sea, la próxima. Perfecto. Bueno, entonces, si es que no hay más peticiones de palabra respecto a la cuenta, teníamos esta sesión programada ya no sé hace cuántas semanas, para poder escuchar al ministro de Obras Públicas. Básicamente había una preocupación de parte de los senadores de cómo va a estar la cartera de inversión para este año tan complejo, también el rol del ministerio que es visto por parte de los senadores como un rol también importante lo que va a ser la reactivación de nuestra economía, y había algunas preocupaciones en torno a cómo vamos a seguir funcionando con las distintas obras, dado también la preocupación por el COVID-19. Así que en torno a esos temas hemos invitado al ministro subrogante, en este caso, Cristóbal Leturia. Así que agradecemos que esté el ministro y sus asesores hoy presentes, y le entrego entonces la palabra al ministro. Bienvenidos a todos. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, para nosotros es un gusto haber sido citados
a poder comentar del estado de las obras públicas en lo que va a ir del año, poder comentar acerca de las modificaciones presupuestarias que se ejecutaron y dónde van a afectar estas y dónde no van a afectar estas. Entonces, Felipe, por favor, adelanta el índice de esta presentación que vamos a ver. Primero vamos a conversar acerca de la inversión que ha sido afectada por las restricciones presupuestarias, básicamente todos los cambios que ha tenido el subtítulo 31 en el transcurso del año. Como segundo punto, vamos a ver la inversión, vamos a desagregar esta información por servicios y a su vez la vamos a desagregar por regiones, tal de que podamos ver en distintas regiones cómo se va comportando la inversión pública que está vigente en este momento y que se va a ejecutar durante el año. Como tercer punto, vamos a ver cómo los procesos de evaluación ambiental y de participación ciudadana se han ido desarrollando y si es que estos tienen algún impacto o no acerca de la inversión pública de toda la cartera. Un cuarto punto que probablemente por las distintas modificaciones de plazo que decía la presidenta, quizás hoy día puede estar un poco obsoleto, pero no obstante fue uno de los puntos que ustedes solicitaron y en nuestra opinión acerca del artículo 22 de la ley de 21.227, que en el transcurso fue modificado, que lo vamos a ver. Y como quinto punto, la agenda legislativa que tenemos nosotros para este año. El Ministerio de Obras Públicas es un ministerio de no mucha agenda legislativa, sino que más bien de una agenda de ejecución de obras, pero no obstante hay algunas cositas que vale la pena comentar. Y bueno, hay un anexo complementario a toda esta información que vamos a ir entregando. Felipe, por favor. Adelante. Este es el subtítulo 31 que tenemos durante este año. Nosotros partimos con lo que aparece en la primera columna, como lo que fue la ley de presupuesto aprobada por el Congreso, que fueron 1.800 millones de pesos, donde fue, además a principios de año fue incrementado esto aproximadamente en un 12%, cuando hubo antes de toda la pandemia, se tomó una decisión de reactivación y el Ministerio de Obras Públicas vio incrementado su presupuesto, lo cual a los pocos días pasó todo lo que todos sabemos que pasó y y el presupuesto público tuvo la modificación tal y finalmente llegamos al presupuesto vigente que tenemos en la cuarta columna. Entonces, después de todo esto, subir y bajar del presupuesto, creo que nos fijemos un poco en la última columna, donde vemos que el presupuesto actual del Ministerio de Obras Públicas es de aproximadamente un 90% de lo que fue la ley de presupuesto aprobada por el Congreso hacia fines del año pasado. Básicamente, el grueso de esta disminución está dado por nuestra dirección más grande de todas, que es la dirección de vialidad, que si bien porcentualmente no es la que más baja, sí es la que más recursos aporta a esta baja. Y vemos algunas direcciones que se hizo un esfuerzo sustantivo para que ellas no tuvieran ninguna rebaja presupuestaria, dada la crisis hídrica que estamos viviendo en el país. Felipe, por favor, si avanzas a la página siguiente. Esto es donde graficamos las distintas modificaciones que tuvieron las distintas direcciones del Ministerio de Obras Públicas, donde vemos que vialidad baja un 14%, la dirección de obras hidráulicas se mantiene básicamente igual, la inversión en APR sube un 10% con respecto a la ley de presupuesto del año pasado. Esto es tremendamente importante porque los APR están sufriendo dificultades para tener la disponibilidad de agua, en algunos casos porque donde antes el agua salía a 10 metros, hoy día hay que ir a 40 metros para conseguirla, en otros salía a 40, hoy día hay que profundizar esos pozos hasta 100 metros. Entonces realmente la inversión en sistemas de agua potable rural es una de las preocupaciones del Ministerio. Estamos aumentando aproximadamente un 40% con respecto a lo que se invirtió el año pasado. Y además, la inversión en agua potable ha sido estrictamente creciente desde hace varios años atrás, desde prácticamente una década.
ha sido, todos los años ha ido aumentando, y este último año un salto de un 40%, lo cual nos parece que es absolutamente necesario, y si tuviésemos capacidad de invertir más en APR, solicitaríamos aún más recursos en esa línea, porque realmente estamos en una crisis hídrica muy severa. La que parece una rebaja importante en arquitectura del 61%, la verdad es que es la consecuencia de una condición presupuestaria de arquitectura. Arquitectura es una dirección de este ministerio que básicamente ejecuta presupuestos de otros ministerios. También ejecuta un poco de presupuesto propio, pero esta es la unidad dentro del Ministerio de Obras Públicas que se encarga de ejecutar obras públicas de otros ministerios, de hospitales, comisarías, municipalidades, edificios consistoriales, me refiero. Entonces le ejecuta presupuesto a muchos otros ministerios, entonces el presupuesto propio que está en la ley de presupuesto del Ministerio de Obras Públicas muy poquitito con respecto a lo que ejecuta la Dirección de Arquitectura. Por lo mismo, pocos recursos que fueron sacados de esa dirección, aparece como si fuera una rebaja sustantiva, pero la verdad es que no es una rebaja tan importante en lo que respecta a todo el ministerio. Y la otra relevante es la última columna, la de la Dirección General de Aguas, que también sufrió un incremento de aproximadamente un 10%. Entonces, en el fondo, el grueso del aporte lo hace Vialidad, y todo lo que tiene que ver con sequía no fue disminuido en ni un peso con respecto a la ley de presupuesto, sino que fueron incrementados. Si quieres avanzar a la siguiente, Felipe. Acá es cuando lo que hablábamos, y aquí les pido que puedan tener un poquito de atención en la gráfica, porque está un poquito con harta información, pero cuando la puedan leer con detención van a ver que les es bastante útil esta manera de presentarla. Esto está separado por cada una de las regiones. Cada columna es la cantidad de inversión que se realiza en una región, y los distintos colores tienen que ver con los distintos servicios, donde vemos que el gris clarito de arriba es concesiones, va en el mismo orden que está puesto en el cuadro de acá abajo. Por ejemplo, si quisiéramos tomar como ejemplo la región de Los Ríos, dado que es la región de la presidenta de esta comisión, podríamos ver que el grueso de la inversión en la región de Los Ríos es la dirección de Vialidad, con 80.000 millones de pesos, y los otros relevantes son si no me equivoco, la Dirección de Obras Portuarias, la Dirección de Aeropuertos y, por supuesto, Agua Potable Rural, que es la última de abajo, que es el gris más claro, o sea, perdón, el celeste más claro. Acá me imagino que cada uno va a querer estudiar estos números con mayor detención. Yo no tengo ningún problema si a futuro tuvieran alguna duda y quisieran llamarme directamente para poder ahondar en aquello, no tengo ningún problema. Y también si en los anexos vienen los detalles de cuáles son las obras que están acá resumidas en este cuadro, pero por supuesto que hay una cartera importante. Y a modo bien grueso, la Dirección de Vialidad es la que más invierte, después la Dirección de Obras Hidráulicas es la segunda que más invierte, con algunas excepciones en algunas regiones, pero son las dos direcciones con mayor musculatura al interior del ministerio. Felipe, por favor. Acá estamos haciendo un zoom a los recursos que tienen que ver directamente con temas hídricos, ¿sí? Ya sea tanto la Dirección General de Aguas, la DOH y la Subdirección de Agua Potable Rural, donde vemos que prácticamente en todos los casos la Dirección de Agua Potable Rural, en todas las regiones que obtuvimos acá, que son las regiones que están con decreto de escasez hídrica, desde Atacama hasta el Maule están con escasez hídrica, Ñuble, Biobío, la Araucanía, si bien no tienen decretos de escasez, también sus sistemas de agua potable están con mucho problema, ¿sí? Básicamente porque antes el agua aparecía muy fácil, unos pozos Noria, a veces de 6 metros, de 10 metros, ya obtenían agua suficiente. Hoy día eso se requiere que se vayan a pozos profundos de todas formas.
podría parecer sorprendente el monto que se invierte en agua de riego en la región de Valparaíso. Esto tiene que ver con un plan de la cuenca de la Concagua. La cuenca de la Concagua es probablemente la cuenca que tiene mayor escasez hídrica de todo Chile y tiene muchas dificultades. Una cuenca, primero una cuenca muy grande, muy amplia, que riega muchísimas hectáreas de riego. Hay muchos sectores rurales en esta cuenca que dependen de la capacidad de riego de la misma, y además hacia el final de la cuenca es el mismo río, es el que provee de agua potable al Gran Valparaíso. Y por lo mismo toda la inversión que se ha hecho en esta cuenca tiene como objetivo volver a traer agua al río. Existen varios pozos hacia aguas arriba en el río, donde que los pozos van a dar directamente el agua al río. Además existen unas piscinas de infiltración en la zona del Romeral, que son unas piscinas que en aquellos días que el agua trae mayor flujo, el agua se desvía de su cauce y se ponen 20 hectáreas de piscinas, son piscinas más o menos de 1 hectárea. Entonces hay muchas piscinas que lo que hacen es juntar esta agua tal de que sea absorbida por el terreno, y eso vaya a proveer de agua a las napas subterráneas, con lo cual los sistemas de pozos que existan aguas abajo se ven beneficiados, y también eventuales afloramientos de aguas abajo también. El otro número que podría parecer sorprendente es precisamente la Araucanía, donde tenemos un monto relevante en agua potable rural. La región de la Araucanía es la región que más sistemas de agua potable rural tiene, a la vez que más sistemas de caminos rurales. Es una región tremendamente rural, y es por eso que también se requiere hacer mucha inversión en los APR. Los APR requieren una profundización de sus pozos. Bueno, acá es donde se da el ejemplo de los pozos Noria, que a muy baja profundidad obtenían agua. Probablemente en la región de los ríos debe suceder una situación similar, que hoy día deben estar siendo profundizados. Y eso es con respecto a las inversiones. A modo de englobar lo que hemos expuesto acá, la inversión pública no se va a ver fuertemente impactada por los recortes presupuestarios. Este 10% que baja el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas no tiene que ver con obras que se estén dejando de hacer. Yo diría que no existen obras que se estén dejando de hacer por disponibilidad presupuestaria, sino que el mismo efecto de las cuarentenas y de los distintos problemas que han tenido las empresas constructoras en el proceso, van a traer consigo una ralentización de las obras de este 10%. Entonces, hasta el momento no hemos tomado decisiones de sacar obras de la cartera producto de esta rebaja presupuestaria, sino que cada una de estas obras va a tener una ejecución menor, y quizá más adelante habrá que tomar decisiones al respecto, más hacia fin de año, pero por lo pronto no prevemos que debamos sacar de la cartera inversiones significativas. Con esto estaría pasando al segundo punto, al tercer punto ya, que es la situación de los proyectos del Ministerio que están en evaluación ambiental y en participación ciudadana, donde el gran grueso de los proyectos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas, el 87%, no pasa a ningún proceso de evaluación ambiental, y del 13% que sí pasa, tenemos que un 3% de ese 13, perdón, un 3% del total, está en este momento en el servicio de evaluación ambiental, y ya cuenta con su proceso de participación ciudadana realizado, y que corresponde a la Dirección General de Obras Públicas. La Dirección de Concesiones tiene un 4% de este 13% que también está en las mismas condiciones, es decir, que está en el servicio de evaluación ambiental y con su proceso de participación ciudadana. Y por lo mismo, este 7%
no estaría siendo mayormente afectada por la dificultad de juntarse los grupos de participación ciudadana y por lo mismo de este 13% que pasa prácticamente la mitad no va a tener ningún tipo de ralentización producto de la prohibición de juntarse en grupos de participación. Del 6% restante, un 4% van a ingresar al proceso de evaluación ambiental y de PAC este año. Esos sí creemos que pueden tener algún pequeño atraso y un 2% se pronostica que van a entrar el próximo año. Y adelante, Felipe. En el detalle de los análisis que hacemos con respecto a los procesos de evaluación, le voy a pedir a Mariana Concha, directora general de Obras Públicas, si nos puede comentar algún detalle de lo que ella ve como avance de estos procesos. Presidenta, por su intermedio, continúo. Entonces, básicamente, como dice el ministro, no tenemos una interferencia hasta ahora en los sistemas de evaluación ambiental. Podría existir este retraso en los sistemas en los proyectos que ingresen al sistema el segundo semestre. Los procesos en general están avanzando. Sí se dio más plazo debido a toda la contingencia, se amplió en 30 días los plazos para todos aquellos que ingresaban dentro del mes de mayo y se amplió el plazo hasta el 30 de junio. El sistema en sus distintos procesos de consulta y de respuesta, ¿no es cierto?, las IXAR y las adendas, ha dado más plazo también para que esas respuestas tengan 30 días más. Y podría ser, eso sí, que algunas de las preguntas que se presentan en los procesos de revisión y que requieren trabajos de terreno requieran más tiempo para ser respondidas. Por lo tanto, esas adendas podrían tener algún tipo de retraso o requerir una adenda adicional para poder responder en particular ese trabajo que sea de terreno. Por ejemplo, en la región de Los Ríos, el Parque Alerce Costero, el camino que va de la Unión al Parque Alerce Costero, se pidió en particular una caracterización de la biota del sotobosque. Para poder hacer esa caracterización necesitamos ir a terreno, recoger muestras, hacer una caracterización detallada y eso no lo hemos podido hacer todavía, por ejemplo. Entonces esa respuesta puntual respecto de esa caracterización va a quedar pendiente probablemente para el proceso siguiente, ¿ya? De respuesta. Estamos en la adenda 1 en ese proyecto. Por lo tanto, en general el proceso está andando relativamente bien, va a haber un retraso más o menos de 30 días, 30, a lo más 60 días en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos que están en análisis en este momento, y sí necesitamos, para los que siguen durante el segundo semestre, que estimamos que son 8 proyectos que van a ingresar al sistema, tener la posibilidad de hacer consultas de participación ciudadana. Esperamos que esto se pueda hacer alrededor de septiembre, ya que esté más normalizada la cosa, podamos hacer las consultas y en ese caso no habría problema. Y no ha habido hasta ahora una definición del sistema de participación ciudadana digital, porque el proceso de participación ciudadana está definido en la ley. Entonces, si hiciéramos una modificación que no sea por ley al proceso de participación ciudadana, estableciendo un método digital, podríamos caer en una causal de impugnación de la RCA. Entonces no podemos hacerlo. Respecto de los otros tipos de consultas, las que son consultas indígenas o consultas más abiertas del sistema de participación ciudadana, esas son menos formales, digamos. Estamos haciendo algunas consultas por vía digital, a pesar de que hasta ahora no había una definición formal de los organismos a cargo de esas. Sabemos que las están trabajando, pero no ha habido un pronunciamiento y un instructivo formal, entonces cada ministerio las está haciendo de manera, una definición propia. Y nosotros seguimos avanzando en ese sentido con procesos de consultas con ellos digitales, con comunicaciones digitales y con la posibilidad de que la gente vaya a consultar
los distintos proyectos o estudios a las oficinas del MOP si no tienen acceso a una vía digital. Respecto a las consultas de pertinencia, están funcionando igual que siempre, un poquitito más lento como es lógico, pero en general están funcionando igual que siempre, todo está avanzando. Y bueno, los servicios están un poquito más lentos, me refiero a los TEAs regionales, siguen igual que siempre, y los que son más rápidos siguen igual de rápidos que siempre. Es decir, la cosa más o menos va funcionando igual, y por lo tanto, en ese sentido, la gran mayoría de las consultas de pertinencia que nosotros presentamos no son negativas, en el sentido de que no tiene que entrar al sistema de evaluación ambiental el proyecto X porque está, por ejemplo, en un camino que ya existe. ¿Ah? Así es que esa es la situación en general, está andando la cosa y pensamos hacer los packs probablemente en septiembre, los que no se hacen. Gracias. Ministro. Perdón, estaba en silencio. Muchas gracias, Mariana. Felipe, por favor, si puedes avanzar. Ok, este es el artículo 22 de la ley 21.227, que ya fue modificado, y en el fondo este proyecto tenía muchas complicaciones, este artículo, muchas complicaciones para las empresas que trabajaban con el Estado, porque en su primer párrafo decía que en su tercera línea ahí decía que aquellas empresas que reciban de los servicios e instituciones los pagos correspondientes no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley respecto de dichos trabajadores. Esto tenía la implicancia de que si es que alguien podía ir recibiendo algunos pagos, pero no los pagos totales, no podía tener el beneficio de esta ley, por lo cual se introdujo este segundo párrafo a través del Senado, que dice que quedan exceptuados de lo anterior aquellas empresas que contraten con el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión y que se paguen según el estado de avances de las obras. Con esto nosotros vemos que se solucionó cabalmente el problema que suscitaba el primer párrafo, así que estamos completamente tranquilos con cómo esta ley va a aplicar. Esta es la ley de protección del empleo. La agenda legislativa del Ministerio de este año, la reforma del Código de Aguas, esto la lleva principalmente la Dirección General de Agua a través de su director general, don Oscar Cristi, que ha tenido ya varios trámites, está en su segundo trámite constitucional, y esto revierte bastante interés tanto de senadores como de diputados que han ido participando en el proceso. Además, esta es una reforma que ya lleva un tiempo tramitándose en el Senado, y nosotros vamos a seguir participando, obviamente, de esta reforma. El segundo, el proyecto de ley de servicios públicos sanitarios. Esto es un proyecto que cambia un poco la estructura de las concesiones sanitarias, la estructura de costos, la estructura de cómo se subsanan las discrepancias al establecer los precios. La verdad es que cambia bastante muchos aspectos de la estructura concesionaria. No obstante, mantienen lo sustantivo, que es que la administración de los procesos de agua o de los procesos sanitarios dentro de las zonas urbanas se mantiene concesionado y bajo la administración de concesiones en una por región y con todos los servicios asociados a eso. El tercer proyecto es un proyecto de los senadores Allende, Guiller, Alboe, Muñoz y Pizarro, que básicamente busca legislar acerca del uso de agua de mar. Nosotros tenemos opiniones al respecto de cómo debe usarse. Además, el agua de mar es uno de los recursos menos escasos en el mundo, por lo cual todavía existen altos costos en sus procesos de desalación,
y en sus procesos de movilización del agua desalada también hacia sectores más altos. Pero bueno, recordemos que existen ya ciudades completas como la ciudad de Antofagasta que proveen el agua potable con agua desalada o desalinizada, que si bien tiene un costo más alto, por supuesto, es perfectamente viable. Hay países donde utilizan el agua del mar incluso para riego. Eso también es algo que el agua está disponible para eso, nada más tiene que ver con los altos costos que tiene su proceso. Y como último, un pequeño proyecto de ley que está en elaboración, que tiene que ver con la extinción de multas del TAC. Básicamente, les recordamos que a final del año pasado se aprobó una ley que quienes pagaran, quienes tuviesen multa de TAC y pagaran un 20% de esa multa, se les condonaba el otro 80%. ¿Sí? Hablamos solamente de las multas y no de las deudas por el uso de la carretera. Esto ha sido bastante exitoso y por lo mismo creemos que podemos volver a hacerlo, porque eso se dijo como una única vez en ese momento. Muchos se acogieron, algunos todavía no se han acogido por cuestiones administrativas, principalmente empresas de camiones, por ejemplo, o muchos usuarios que no se enteraron a tiempo, y creemos que tener una segunda versión de esta ley en la segunda renovación de permiso de circulación de mitad de año sería beneficioso también. Y eso es lo que podemos informar, Presidenta. El resto son los anexos, que básicamente es la información detallada de todo lo que hemos visto acá. Lo que les va a parecer más interesante de los anexos es son obra por obra la inversión que se está haciendo a través del Ministerio. Muchas gracias, ministro. Gracias también a la directora de Obras Públicas. Y ofrezco la palabra, si es que me pueden dejar la vista para poder saber quién me está pidiendo la palabra. Sin embargo, de pedir si es que la presentación secretaria se la puede mandar a cada uno de los senadores para que podamos tener no solo la presentación, sino que también los anexos. Perdón, secretaria. Sí, el senador Guillén entiendo que está pidiendo la palabra. Muchas gracias. Saludamos a la senadora Allende, que ahora la vemos que se sumó. Bienvenida. Senador Guillé tiene la palabra. No hay audio. No te escuchamos, Alejandro. Región. De nuevo, ¿por qué no te escuchamos? ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Me tiene que dar allá la...? Sí, ahora sí, senador. Ya, muchas gracias. Mire, en la línea, primero agradecerle al ministro Surrogante, por supuesto, esta presentación y también el excelente apoyo que ha recibido hoy día en la presentación de la señora Mariana. Lo segundo, en el ánimo de colaborar, yo he estado conversando con gente en mi región y ellos han hecho una serie de propuestas que yo estoy haciendo, ahora envío de unos punteos solamente a la Secretaría de la Comisión, que tiene que ver con algunas ideas para reactivar en materia económica las inversiones de obras públicas en regiones. Por ejemplo, impulsar proyectos que tengan impacto en el empleo y en pequeñas comunidades. Es una propuesta que va en la línea de esfuerzo extraordinario en materia de caminos básicos, no de alta calidad, sino que estas que se usan de elementos químicos, bichufita o capas delgadas, y que unen comunidades, o sea, caminos básicos, en realidad de vialidad, y eso beneficia a todas las regiones. Y, por cierto, apoyar también el sistema de agua potable rural, que aquí fue mencionado, que son proyectos a veces de continuidad, que son proyectos pequeños de ejecución. Las regiones tienen experiencia en esto y tienen mano de obra calificada para estos trabajos, y por lo tanto asegurar que eso esté presente. Y se ha hecho en ocasiones anteriores, también apuntalando el empleo, que es un problema que se nos va a empezar a venir, y de hecho ya se nos vino, con el problema de la crisis. El segundo tema que quería plantearles, como digo, el detalle está enviado ahí, el punteo, si se lo pueden hacer llegar, por favor, al señor ministro y a los más miembros de la comisión. El segundo proyecto tiene que ver con la evaluación de
impacto ambiental. Señalaba el señor ministro que por ahora el impacto es reducido, un 4%, pero 4% puede ser significativo a veces para las regiones o pequeñas localidades rurales, y por lo mismo nos interesa que esto que se está haciendo, decía en su exposición la señora Mariana, sea formal. Y nosotros estamos presentando un proyecto de ley de artículo único que lo que quiere es establecer este mecanismo, porque la aprehensión que tenemos es que se pudiera empezar a tener que aceptar procesos de evaluación ambiental sin a veces los estándares necesarios producto de la misma emergencia. Y por lo tanto, un sistema que esté bien finiquitado por ley, con un reglamento preciso, porque esta crisis ya no va a ser como pensábamos todos 2 o 3 meses, sino probablemente sea un par de años. Y por lo mismo hemos presentado un proyecto, lo hemos hablado con los ministros digamos, de Medio Ambiente, el ministro de Minería, y se lo queríamos expresar también a Obras Públicas, porque fue en esta comisión donde yo lo planteé por primera vez, y es un proyecto de ley que está, y que según me han informado, al menos 2 de los ministros lo han visto con buenos ojos, y le van a dar el pase, porque hay que ser muy transparente en este periodo. En obras públicas puede que no tenga tanto impacto, pero lo toca igual y por lo tanto los va a abarcar, sobre todo en ese 4% probablemente. Y la idea es hacerlo con teledirigido o por internet o por plataformas digitales, presentando un reglamento que sea transparente, que garantice que no se van a bajar los estándares y sobre todo porque tengo información que ha entrado una cantidad enorme de proyectos de inversión, varias veces lo que era en los años anteriores, lo que es positivo, pero que también puede pillar al sistema de evaluación de impacto ambiental sin el personal suficiente y el expertise, porque entiendo que son como 6 veces más proyectos en cuanto a número y monto. Estamos hablando de una muy buena cantidad. Y por mayor razón entonces, para tomar las medidas, para que esto no sea un problema después que los mismos funcionarios no den abasto para enfrentar estas evaluaciones y eso se pueda transformar en una especie de debilitamiento de la excelencia que debe tener esa evaluación. El proyecto fue presentado, fue declarado admisible, está enviado a la Comisión de Medio Ambiente y sería bueno que Obras Públicas le echara una mirada también y se integrara a la discusión de ese proyecto. A nosotros nos interesa facilitar las inversiones. Eso tiene que ver mucho más con energía probablemente que con cualquiera y son privados. Pero solo en mi región estamos hablando más de 5.000 millones de dólares, en localidades específicas como Taltal son 700 millones de dólares, algunos proyectos de energías eólicas en este caso, que tiene muchos compromisos de generar empleo con habitantes de la comuna de Taltal, y por lo tanto eso mismo pasa con otros proyectos, y además que tiene beneficios directos para la comunidad. En momentos difíciles vamos a tener que recurrir a todos esos elementos. También he adjuntado para el señor ministro, y por supuesto para la consulta de quien estime, el proyecto, el borrador, o sea, no borrador, el proyecto que presentamos, más unas minutas que hicimos para fundamentar el proyecto y ponerle la relevancia. Muchas gracias, Milena. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra a las senadoras para ir juntando las preguntas para el ministro. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidenta. Saludar al ministro subrogante, a la directora general de Obras Públicas y al equipo asesor ahí del ministerio. A ver, en general, yo creo compartir los criterios no es fácil reducir presupuesto, menos en una contingencia, pero evidentemente creo que el tema de agua y sobre todo en un país con déficit hídrico importante, no haber tocado significativamente el presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas, el presupuesto del programa de agua potable rural y de la DGA me parece que es importante. Ahora, como estamos pensando en la reactivación económica, evidentemente lo que ocurre es que si hay alguien que mueve la economía dentro del MOP es vialidad. Y ahí, más allá que el porcentaje está cerca de un 11%, en monto no deja de ser relevante. Entonces, ahí también el tema de las concesiones, el plan del año 2019, yo entiendo que ocurrieron 4 en el programa de licitaciones,
lo que ocurrió fueron 4 relicitaciones, y eso es cerca de un 57% de lo que se tenía programado. Entonces, desde el punto de vista de las concesiones, ¿qué opinan ustedes? Porque yo creo que es importante no detener quizás algunos procesos de licitaciones, lo digo para vialidad y para los distintos actores del Ministerio de Obras Públicas, y porque se demoran igual 1 o 2 años, entonces en un minuto van a cumplir un rol, pero si se detienen, efectivamente va a ser complejo porque va a requerir más tiempo, y probablemente en 2 años vamos a requerir mucha inversión. Eso pensando en el largo plazo. El MOP creo que tiene un rol importante, siempre lo ha cumplido, sobre todo en regiones donde la inversión privada es menor, para la reactivación económica. Entonces, en regiones como la de Aysén, que es la que represento, yo supongo que el tema de las conservaciones, ahí sería bueno conocer un poco el detalle de qué tipo de proyectos fueron los que se tocaron o se van a tener un impacto con esta reducción presupuestaria. Las conservaciones, en general, en regiones ocupan mano de obra, van a generar cierto dinamismo que hoy día yo creo que es urgente que lo tengamos a mano. Yo pediría eso al tema de la participación ciudadana, el tema de evaluación de impacto ambiental. Claro, y en lo personal, para mí siempre es un dilema, porque además soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente, y la participación ciudadana es una variable importante, sobre todo para la legitimidad de grandes proyectos. Tengo la impresión que hoy día las grandes inversiones, están más vinculadas más que a MOP, a energía, pero obviamente hay que ver, hay también conocer cuál es un poco el detalle de cuáles son los proyectos que se estarían, entre comillas, impactando, frente a un eventual retraso en los procesos de participación ciudadana, porque más que buscar una alternativa, que en este contexto depende de lo que dure, habrá que buscarla, pero lo que no podemos dejar de lado es que se pierda legitimidad de ese proceso y finalmente no se validen los proyectos por parte de la ciudadanía y en los territorios donde van a ocurrir. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Senadora Isabel Allende. Muchas gracias, Presidenta. Saludar, por supuesto, al ministro y a las autoridades, al ministro subrogante, las autoridades que están presentes. Bueno, yo quiero compartir con ustedes, en primer lugar, creo que es muy importante dentro de esta reducción presupuestaria, que obviamente lo que se refiere por lo menos a lo que son obras de riego y el fortalecimiento de los APR, digamos, una inversión para mantenerlas en funcionamiento y garantizar, digamos, que sigan funcionando con calidad, evidentemente, y puedan entregarle entonces a los beneficiarios del agua, no se vean afectadas. Entonces, yo lo primero que comparto, que en ese sentido, al menos en la Dirección General de Agua y los que son las otras obras, está bien, y me parece muy importante. Pero yo quiero saber, no sé si, como llegué más tarde, si estaba o no, igual he solicitado que me manden la presentación, pero me dicen que parece que la mandaron. Pero muchas gracias. Pero quería saber respecto a los embalses, porque no se dice nada. A mí me interesaría en la quinta región saber si va a haber un retraso, si eso afecta, porque se supone que en algunos casos ya estaban supuestamente, bueno, se había postergado la licitación, pero se supone que se está avanzando una serie de estudios. Yo quisiera saber la información sobre esto. Y también entiendo que respecto al Plano Aconcagua, que lo vimos extensamente en la Comisión de Recursos Hídricos, entiendo que no se va a ver afectado con esta reducción presupuestaria, porque cuando tuvimos la sesión con el ministro titular, en ese momento todavía no había reducción presupuestaria, entonces quiero saber si acaso va a haber alguna afectación respecto al Plano Aconcagua, porque como ha señalado, es la cuenca más larga y obviamente la que da el mayor número de posibilidades no solo de riego o agricultura, sino que al final, como se expresó, significa el abastecimiento del Gran Valparaíso, ni más ni menos de agua. Entonces es importante saber. Quiero saber también, efectivamente, si nos pueden entregar en detalle por comuna y proyecto lo que significa, por ejemplo, la reducción en vialidad. Porque si estamos pensando que junto con la pandemia tenemos que ir pensando en una reactivación, si hay algo que genere empleo, por supuesto también tiene que ver con vialidad. Entonces, y siempre en todas nuestras regiones existen necesidades, es evidente. Tenemos situaciones incluso absurdas como, no absurdas, pero digamos extremas, como para la entrada hacia Petorca, tener un túnel que es de una sola vía. Yo creo que debe ser el único caso, digamos, que tenemos un túnel que tiene que tener un semáforo porque es una sola vía, y que siempre hemos dicho, se echa a perder un auto, ustedes se imaginan lo que significa una ambulancia, una emergencia, que quede atascada.
es la grupa, estoy hablando, es bien notable, digamos, y yo creo que eso ya hace mucho tiempo que hemos estado diciendo que no es posible mantener una comuna en ese grado de vulnerabilidad o de fragilidad. No sé si oí mal o entendí mal, nuevamente mi excusa, que me incorporé más tarde, pero sobre el proyecto de desalación, nosotros lo discutimos ampliamente en la Comisión de Recursos Hídricos, de hecho ya se aprobó. Y yo lo que pediría, eso le corresponde a los comités, por supuesto que lo viéramos en sala, pero yo no sé si entendí mal, me pareció que el ministro decía de que, y no sé si iban a presentar otro proyecto o que hacer indicaciones al que está, pero nosotros ya lo tenemos aprobado y esto debía estar listo para que lo viéramos en sesión. Y no sé por qué, yo lo he dicho un par de veces, pero ya también uno con otros temas de la pandemia como que hemos ido postergando, pero yo creo que es importante que lo viéramos, porque en una situación de escasez hídrica como la que tenemos, con la que ya se quedó, es una fuente, no la principal ni mucho menos, pero es una fuente posible, digamos, para ir garantizando lo que significa consumo de agua. Entonces, a mí me gustaría que fuera más explícito a qué se refiere, cambios que se hacen como a modalidad de indicación, pretenden hacer un proyecto sustitutivo, sería lamentable porque nosotros ya lo trabajamos casi 2 años, está listo y solo debería estar viéndose, como dije, en la sala. Y por último, yo comparto lo que dijo la senadora Órdenes, compartimos la Comisión de Medio Ambiente, así que, pero efectivamente es súper importante la participación ciudadana. No hay proyecto que uno pueda decir que tenga mayor legitimidad si tiene transparencia en la información y una amplia participación ciudadana. Si no, terminamos siempre con problemas que incluso terminan judicializándose o generando bastantes conflictos. Entonces, yo creo que hay que ser súper cuidadoso en el tema de la situación. Se nos había dicho por parte de la ministra de que se iban a suspender los sistemas de evaluación ambiental, dado que no se podía participar presencialmente y que por lo tanto íbamos a ser muy cuidadosos respecto a proyectos que estén en tramitación o si van a presentarse nuevos proyectos. Y esto es muy importante. Obviamente puede haber los energéticos, pero no son los únicos. O sea, hay que tener mucho cuidado porque existen proyectos mineros, existen de distintos tipos y que la ciudadanía está inquieta y hay que garantizar la participación. Y el tema es que no todo el mundo accede a estar conectado, digamos, vía internet y por lo tanto, cómo se garantiza esta participación. Y yo creo que es un tema de la mayor importancia también si queremos evitar conflictos o pensar con proyección. Por eso también es súper importante revisar cuáles realmente podrían verse afectados. Información que yo entiendo que no nos ha llegado, la solicitamos en la Comisión de Medio Ambiente, pero salvo que yo me equivoque, puede que sea así, pero yo creo que no nos ha llegado todavía. Eso por ahora, presidente, muchas gracias. Gracias, senadora Allende. Yo voy a sumar una buena noticia, encuentro que es que no se haya rebajado el presupuesto de los APR de agua potable rural, tal como lo planteaba la senadora Órdenes. Creo que esto es muy relevante también más hacia el sur. Porque nosotros vemos la preocupación hasta la Araucanía. A mí me gustaría que sumáramos a la preocupación respecto a la sequía, también la región de los ríos. Nosotros tenemos un problema de sequía también acá en la región de los ríos. Siempre se piensa que acá en Valdivia llueve mucho, pero llueve mucho menos que antes y por lo tanto tenemos nosotros también una preocupación en esa área. Quisiera también si nos pudieran aclarar en qué implica la rebaja en el presupuesto de vialidad. El ministro dijo que ninguna obra se iba a dejar de hacer, pero obviamente para cada uno de nosotros, cualquier disminución en vialidad, uno ya empieza a pensar en los caminos que son relevantes para cada una de las regiones. Y ahí unir también algo que ya decían las senadoras, creo que el senador Guillé también lo planteaba, si es que aquí se ha conversado con el ministro de Hacienda, el hacer un programa de reactivación a través de obras públicas. O sea, que en vez de estar conversando de una reducción de presupuesto que no se ha dado de manera tan fuerte, si es que podemos empezar a conversar quizá de un aumento de presupuesto en algunas áreas. Por ejemplo, en vialidad
o en agua potable rural, que son obras que son súper relevantes para la ciudadanía y que pueden significar una fuente de empleo para nuestra gente en estos momentos difíciles que se están viviendo. Yo creo que esto sería parte de un programa de reactivación que quizás sería relevante poder conversar con el ministro de Hacienda, porque vamos a necesitar puestos de trabajo, especialmente también en regiones donde nos está golpeando fuertemente la situación económica. Respecto a las participaciones ciudadanas en los temas de los estudios de impacto ambiental, acá creo, y esto va a ser algo que va a tener que ver en la Comisión de Medio Ambiente, depende de cuánto dure esta crisis, porque, o sea, el tema sanitario, porque si dura muchos meses, quizás sí vamos a tener que pensar en un sistema de participación ciudadana distinto, dependiendo de qué es lo que vaya sucediendo, pero creo que es algo que tenemos que empezar a pensar, aunque comparto obviamente con las senadoras y con el senador que es muy relevante tener la legitimidad del proceso. Y para eso la participación ciudadana evidentemente es muy relevante y es muy relevante que se haga de manera de no poner en juego esa legitimidad. Eso sumaría yo y le damos entonces la palabra al ministro. Ministro tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, hay cosas transversales que mencionaron varios de ustedes, y principalmente acerca del rol reactivador de las obras públicas. Nosotros precisamente estamos elaborando una propuesta en ese sentido, todavía está en un formato muy preliminar, por lo mismo no podría hablar que tenemos una propuesta organizada, pero sí la plena conciencia de que la reactivación económica, sobre todo cuando implica absorción de mano de obra y cómo podemos traspasar recursos públicos hacia hacia la generación de empleo, es a través del Ministerio de Obras Públicas. Además, tenemos conciencia de que si nosotros no tenemos una cartera de proyectos bien desarrolladas, podría pasar lo que pasó en los 80, ¿cierto? Con el PEM y el POG, que finalmente eran programas que buscaban dar empleo, pero sin una cartera bien desarrollada, sobre empleos que no tenían una consecuencia de inversión pública que sea útil a largo plazo. Entonces nosotros estamos trabajando en una cartera ambiciosa, tal de poder, como lo decía el senador Guillé, a lo mejor esto no va a ser de algunos meses, sino que va a ser de algunos años. Entonces estamos preparando una cartera ambiciosa que se haga cargo de esto a varios años plazo, a varios presupuestos hacia adelante. Aprovecho de comentarle, senador Guillé, que esta mañana fueron o están aún despejándose todos los caminos que fueron dañados producto del temblor que se vivió en esta madrugada en la región de Antofagasta. Las grandes obras no fueron dañadas, pero sí hubo mucho desprendimiento de rocas y de material en diversos caminos de la región. En este momento está el 100% de los caminos operativos, pero varios de ellos con indicaciones de tránsito con precaución, algunos con bandereros mientras se despeja el material. En un análisis preliminar no se encontraron problemas estructurales en ninguno de los caminos, ni en ninguna de las obras hidráulicas tampoco. Así que creemos que fue un temblor fuerte con el susto que tuvimos, pero al menos las obras públicas en un análisis preliminar no tuvieron mayores problemas, y creo que en el transcurso de hoy va a ser repuesto la mayoría de los caminos, se va a sacar el material que cayó sobre ellos, y ya más tardar en un par de días algunas horas más graves. Dicho eso, también en la región de Antofagasta se realiza muchísima inversión en cauces de ríos para prevención aluvional. ¿Sí? Esto, hace pocas semanas se inauguraron las piscinas de Antofagasta,
Recordemos que a principios de los 90 Antofagasta sufrió una aluvión muy grande, y si es que hoy día tuviésemos una aluvión de esas mismas características, ya no tendría un efecto en la ciudadanía como lo tuvo en esa época, dado que estas piscinas aluvionales se trabajaron. Lo mismo pasó en San Pedro de Atacama, que el año pasado tuvo una subida del río San Pedro con las consecuencias que todos conocimos. También se realizaron intensamente durante todo el año pasado diversas obras que eso hoy día también podría tener ese río la misma crecida que tuvo el año pasado, bien digo, sin tener las consecuencias que eso tuvo. Esto a modo de ejemplo, las distintas obras y encontrando razón y sentido en lo que ustedes han dicho de la capacidad del Ministerio de poder realizar obras muy descentralizadamente en muchos lugares del país, y que eso incluye una reactivación económica. Con respecto a lo que decía la senadora Órdenes, precisamente no estamos deteniendo proceso de licitación. Nosotros incluso modificamos parte de nuestros reglamentos, lo que nos permite realizar una licitación aún no tengamos una fecha de entrega de las obras explícita a priori. ¿Por qué? Porque el proceso licitatorio efectivamente es un proceso largo, un proceso con mucha carga administrativa, y llega un momento en que termina el proceso y hay que entregar la obra. Entonces nosotros estamos licitando entregar el terreno para realizar las obras. Estamos licitando, aún no entreguemos el terreno, tal de decir, ok, tú te la ganaste, va a haber un periodo en que vamos a empezar las obras, pero todavía no está claro ese periodo, tal de eliminar esta incerteza que se provoca por el COVID en general, pero además en regiones como la suya, senadora, hay un lapso en el invierno donde es muy poco eficiente seguir algunas construcciones. Entonces, cuando se pasa ya de estos meses que todavía son otoñales hasta que empiece el invierno más duro, de frente hay que saltarse hasta la primavera para continuar las obras. Algunas obras que han sido afectadas en su región, senadora, bueno, usted bien lo ha de saber, no tiene que ver con ni disposiciones del Ministerio de Obras Públicas, ni disposiciones sanitarias tampoco, sino que por la dificultad que han tenido algunos trabajadores para llegar a lugares aislados, donde la misma comunidad le ha prohibido, o no sé si prohibido es la palabra, sino que le ha complicado la instalación de los trabajadores, les han cerrado las pensiones, le han hecho distintos problemas que han atrasado algunas obras. Pero efectivamente en la región de Aysén estamos conscientes de la importancia de la inversión pública, y es así como se ha seguido haciendo. Usted decía que obras han sido afectadas, en el anexo va a encontrar todo ese detalle. La senadora von Baer también preguntaba acerca del detalle de las obras que han sido afectadas, tanto en vialidad como en la de Baches, están los anexos. Pero como les digo, estos anexos es porque en alguna parte hay que imputar estas rebajas presupuestarias, y lo que hemos hecho es imputar en muchas obras un poco de monto, tal de no poder de permitirnos no parar las obras, sino que seguir avanzando, y si es que en algún momento esto se puede ir reestructurando en el transcurso del año, tal de que las obras que logren avanzar se les puede reasignar el presupuesto, tal de que no paren, porque acá va a haber una ralentización natural del proceso de construcción. Algunas obras van a avanzar más, otras van a avanzar menos, entonces iremos haciendo ajustes presupuestarios en todo el transcurso del año, tal de que aquellas que puedan avanzar más sigan avanzando y puedan contar con el presupuesto. Nosotros estimamos que haciendo esta flexibilidad constante de la asignación presupuestaria de distintas obras, podemos permitirnos avanzar en todas aquellas obras que tengan capacidad de avanzar. La senadora Allende, mucho gusto verla de nuevo. Ayer estuvimos en una comisión donde algunos de estos temas también los tocamos, y efectivamente al principio de la comisión conversamos un poco acerca de la inversión que se está realizando en la quinta región en sistemas de
de agua, principalmente agua de riego. Felipe, si puedes poner, por favor, la diapositiva donde hablamos de las distintas inversiones en agua, tal de que la senadora pueda ver gráficamente lo que yo le voy a ir explicando. Perfecto. Pero efectivamente lo que hablábamos ayer en la Comisión de Recursos Hídricos es que las inversiones se están haciendo sustantivamente en la región de Valparaíso, tal de poder atacar esta sequía tan severa que está viviendo particularmente la cuenca de la Concagua. Ahí si usted se fija, senadora, la región de Valparaíso es la región que por lejos más recursos está recibiendo en temas de agua. Esta es un zoom de toda la inversión pública precisamente en temas hídricos, ¿sí? Donde el color celeste clarito tiene que ver con obras que se están haciendo en recursos de riego, y el azul oscuro tiene que ver con obras que se están haciendo en APR. Entonces vemos que en la región de Valparaíso, en ambas tipos de inversión están es sustantivamente mayor a todo el resto de las regiones, y tiene que ver precisamente con lo que usted preguntaba acerca de la cuenca de la Concagua. Acá están las piscinas de infiltración, acá están los pozos profundos, acá están, bueno, todas las obras que usted bien conoce y que encontrará también en anexo. Por lo mismo, su pregunta, si es que hay alguna obra de la región que esté siendo sacada de la cartera de inversión por producto de la reasignación presupuestaria, la respuesta es no, senadora. Acá están todas las obras de la región que tienen que ver con agua, se mantiene la inversión y estamos trabajando con toda la fuerza para poder ejecutarla de buena forma. Al pasar, usted mencionó el túnel que está entre Petorca y Cabildo. Felipe, puede sacar ya la presentación nada más. Y solo a modo anecdótico, senadora, le cuento acerca del túnel Las Raíces. El túnel Las Raíces, que es un túnel de muchos kilómetros, que está en el sector cordillerano de la región de la Araucanía, que va hacia Lonquimay, que también es un túnel de una vía, también tiene un semáforo, y este es un semáforo que debe durar aproximadamente unos 20 minutos, una cosa así. Y es la misma historia, un túnel que en sus orígenes era ferroviario, y claro, que en algún momento se empezaron a pasar vehículos, y al igual que estos túneles de Petorca, hasta hace pocos años era de tierra, caían goteras de agua, y hace algunos años ya, no mucho, fue pavimentado y tiene algún estándar mínimo, pero muy mínimo, y por lo mismo hay varios túneles en el país que mantienen esas características. Solo a modo de anécdota, senadora, si me lo permite. Yo pensaba que éramos la excepción, lamento informarme que son muchos más. Yo encontré increíble, deja 2 comunas como le debe pasar. Entonces el caso que te acaba de decir es la más absoluta vulnerabilidad, ¿sí? Eso ya se ha demostrado. Cualquier accidente grave es terrible porque absolutamente aísla la entrada de Petorca y la comunicación con Cabildo, pero bueno. Bueno, y tenemos creo que desafíos en muchas partes, ministro. Sí. Acerca de incorporar, senadora von Baer, a la región de los ríos, por supuesto que está en el tema... Perdón, pero en vialidad nos van a dar... Perdón, la interrupción, presidenta, si me permite, pero quizás en vialidad van a entregar el detalle en cada comuna y cada obra, porque eso es muy importante. Todos estamos de acuerdo transversalmente que es la mejor manera de generar empleo en el momento que se puedan efectuar. Lo mismo que este plan que están elaborando me parece súper importante que sea con tiempo y no de manera acelerada para evitar los errores del PEM y del POG. Obviamente me parece súper bien, ojalá también nos hagan llegar a la brevedad posible, pero si pueden, vialidad, los detalles por comuna, por obra, para poder saber qué le afecta a cada región, yo creo que es tremendamente importante. Y lo otro, cuando puedan entregarnos información sobre este plan de reactivación, excelente. Perfecto. Sí, ministro, aprovecho de saludar a los senadores de Urresti y Castro que se sumaron. Ministro, tiene la palabra.
Sí, no, nada más comentarle a la senadora Allende que en el documento que se les envió como anexo se encuentran las rebajas que se han hecho en distintas obras. Pero insisto en el punto de esta flexibilidad total o la fungibilidad completa del recurso que estamos haciendo nosotros, tal de que no necesariamente las rebajas que ustedes van a ver en los anexos que tienen en sus manos son las que realmente van a ocurrir hacia final de año, sino que nosotros vamos a estar constantemente haciendo un ejercicio presupuestario tal de ver que aquellas obras que tengan capacidad real de avanzar, vamos a ir reasignándole los presupuestos tal de que puedan avanzar, porque algunas por razones no presupuestarias van a ver disminuida su capacidad de avance, porque estén en alguna localidad de que exista una cuarentena estricta o por distintas razones, este es un año complicado. Entonces, en las distintas complicaciones que se van a ir dando en el año, nosotros vamos a ir ajustando el presupuesto tal de que aquellas obras que puedan seguir, sigan. Y no obstante eso, hay que tomar alguna definición preliminar, que es la que usted tiene en los anexos. Y cerrando un poco las preguntas que se han hecho acerca de la posibilidad, senadora von Baer, de incluir la región de los ríos como una región que tiene problemas hídricos, en particular los APR, por supuesto que sí, tenemos plena conciencia de eso. En la presentación no se incluyó, pero me voy a preocupar que en las presentaciones se incluya hasta los ríos, así en el inconsciente va quedando también que la región de los ríos también tiene esa dificultad. Eso, Presidenta, es lo que puedo decir. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra, senador Durresti y luego senador Allende, y entiendo que el senador Guillé también me estaba pidiendo palabra. Entonces, senador Durresti, senador Allende, senador Guillé. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta, por la palabra. Saludar a los colegas, al ministro subrogante. Disculpar no poder conectarse antes, estábamos en paralelo con otras comisiones, presidiendo Constitución. Un par de preguntas concretas ya al ministro. ¿Qué diablo pasa con el reglamento de los servicios sanitarios rurales? Llevamos más de 2 años y tanto. El proyecto, el reglamento fue presentado por la administración Bachelet a la Contraloría. Ustedes cuando llegaron lo retiraron. Uno entiende que puedan haber algunas adecuaciones, pero preguntarle concretamente, ¿hay voluntad de sacar adelante eso o hay un problema político, ideológico? ¿Qué diablo pasa? Porque no puede ser posible que por un lado hablamos de la importancia de los APR, de la relevancia de ellos, y por otro lado no hay ningún resultado sobre ese reglamento. Es fundamental, esto es pasar a otro nivel en relación a los servicios sanitarios rurales. ¿Qué es lo que pasa ahí, ministro, respecto de eso? En segundo lugar, si bien no corresponde a usted directamente, sino que es a la unidad de concesiones, ¿qué pasa con los proyectos concesionados o que están en proceso de concesión? Y al Fondo Nacional de Infraestructura, que es un instrumento, una palanca, una entidad que se creó precisamente para allegar y dinamizar la inversión de recursos que vemos que no se está utilizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los proyectos que están en concesión? Principalmente, obviamente a uno le interesan los de su zona. A la dirección de concesiones le corresponde, entre otros, el barrio cívico de Valdivia, la entrada norte y sur de Valdivia, los hospitales de Río Bueno, La Unión, Los Lagos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Dónde está la velocidad de esa inversión? Y por último, ministro, no puedo dejar de preguntarle qué pasa con aquellos proyectos, o sea, esa cantidad de obras que están hoy día abandonadas, que las empresas quebraron y que quedan muchas obras a mitad de camino. ¿No han pensado ustedes en evaluar el sistema de adjudicación, teniendo en consideración que hay un porcentaje demasiado alto de caminos que han quedado botados en un 80, 90, 95% y que la frustración para la comunidad es tremenda? ¿Cómo lo hacen eso? ¿Hay alguna revisión interna, hay alguna revisión de los procedimientos de adjudicar quizás a empresas que no tienen la espalda? Este criterio que yo siempre he sostenido, que adjudicar al más barato, creo que es una pésima decisión pública, porque se postulan a proyectos que uno sabe que no tiene la espalda y que después se piden aumentos de obra.
¿Qué es lo que ocurre con eso? Porque, le reitero, es malo para los trabajadores, es malo para la obra, es malo para el propio ministerio. Creo que es una muy mala práctica que se ha ido estableciendo, la adjudicación a la, al más bajo oferente en presupuesto. Gracias, senador Durresti. Senadora Allende, y voy a pedir si podemos prorrogar unos 15 minutos porque tenemos término a las 2 de la tarde, entonces prorrogamos 15 minutos, ¿les parece? Perfecto, tomamos el acuerdo, no tengo campanilla. Senadora Allende tiene la palabra. Bueno, brevemente, en realidad... Sí, me la voy a poder tener que prestar. ¿Perdón? En la Comisión de Recursos Hídricos vimos el tema de la APR. Efectivamente, es importante la noticia que hay al respecto y nos alegramos muchísimo de esa inversión que se va a hacer. Y vimos ampliamente el tema del reglamento. La verdad es que no hay mucha explicación y de hecho quedamos de hacer una sesión especial para ver todo lo referente a lo que esto perjudica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quería despedirle es que no me contestó el tema de la desalación. Faltó, entonces quería pedirle por favor a don Cristóbal de Turia si me puede contestar, sería lo único y muy agradecida. Gracias, senadora Allende. Senador Guillé. Muchas gracias, presidenta. Algunas pequeñas observaciones. Conversando con el ministro de Justicia esta semana, el ministro Hernán Larraín, le pregunté por el tema de los proyectos que afectan a ese ministerio y que es la cárcel de Calama en particular. Si usted ha tenido la oportunidad de conocer la cárcel de Calama, comprenderá, ministro, que estamos hablando del cuarto mundo. Para no hablar de los reos, que es obvio, que viven 8 personas en una misma pieza, uno encima del otro, literalmente. Hay un problema con los propios gendarmes que viven en la cárcel, pero en los techos, en fabricaciones hechizas de madera delgadísima, calor en verano y un frío en invierno, donde la temperatura llega a los 8 grados bajo cero. Ese es un problema, las cárceles. Y segundo, evaluar la experiencia de las cárceles ahora en el tema de las concesiones en periodo de crisis. Por ejemplo, se quejan los gendarmes de Antofagasta que la cárcel de alta seguridad que está en Antofagasta, fuera de la ciudad, como edificio está muy bien, pero el aseo de sanitización se hace cada 15 días. Hay que poner porque complican el trabajo cotidiano y exponen la seguridad. Y además porque nos interesa en Calama tener ese centro. Eso se viene postergando hace más de 20 años. Todos los ministros lo tiran para después, está listo, se buscó el terreno, se hace todas las ubicaciones, pero cuando llega la hora de poner la plata para empezar la construcción se frena. Y lo otro que quería, a propósito de lo que señaló la senadora Isabel Allende, y además porque aprovecho que está el senador Durresti, que es de otra comisión también de medio ambiente, yo creo que estamos con un problema. Estaba viendo el informe del observatorio latinoamericano de conflictos ambientales, donde da cuenta que tuvimos un salto, lo que es positivo, por cierto, pero un desafío también, de proyectos. Por ejemplo, de 81 proyectos el año 2018 y 73 proyectos el 2019, este año se saltó a 195 proyectos en plena pandemia. Pero además los montos, fíjese lo siguiente. Existen en suma 569 proyectos en nuestro país en etapa de calificación o admisión, con una inversión equivalente a 45.388 millones de dólares, de los cuales 264 corresponden a proyectos energéticos, con una inversión de 21.103 millones de dólares. Y obviamente
hago presente el tema porque mi región es claramente hoy día proveedora de energía para el país. La región de Antofagasta posee 62 proyectos en calificación o admisión, por un total de 11.300 millones de dólares, y de los cuales 33 pertenecen al rubro energético, con una inversión de 9.296 millones de dólares. La mayoría son energías renovables y tienen valoración de la comunidad. Pero está ahí el desafío de los nuevos proyectos que están llegando en la evaluación de impacto ambiental, por un lado. Pero además yo me hago la pregunta si el SEA está en condiciones de responder al desafío que significa organizar todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, incluyendo la participación ciudadana. Por eso quería solicitar a la comisión, a través de la presidenta Ana Fonber, que se solicite al SEA cuál es la información que tienen, primero para entender el aumento de 7 veces de la inversión en un año que hay pandemia, pero al mismo tiempo cuál es la capacidad de tratamiento de los proyectos con el rigor que corresponde, sobre todo en materia de impacto ambiental, y de hacer las consultas, porque esto nos puede presentar un tremendo problema de que al final se terminen haciendo más laxas las normas o se terminen aprobando medidas desesperadas que la población podría en un momento incluso aplaudir, que en vez de hacer el estudio de impacto ambiental se hagan muchas simplemente declaraciones ambientales. Ahí hay dos inquietudes, ministro, que para que las pusiera en su cartera. En todo caso, en los documentos que le entregué a la Secretaría hay más antecedentes de lo que acabo de señalar. Muchas gracias, ministro. Gracias, senador Guillé. Senador Castro. Gracias, presidenta. Primero que nada, disculparme por sumarme un poco tarde a la reunión y preguntarle al ministro lo que pasa con la concesión Talca-Chillán. Tengo entendido de que se postergó y también tengo entendido de que se le renovó a la concesionaria por una cantidad de tiempo más. Lo que hay que preguntarse es si esa renovación está dentro de la normalidad o no. A mí alguien me pasó una información de que había una ilegalidad dentro de esta renovación. Estamos hablando de muchos recursos que sería bueno revisar. Esa es una. Y lo otro, que entendiendo que vamos a sufrir una sequía brutal, vamos a tener un problema de recursos hídricos en la zona producto del cambio climático, y acá en la región del Maule se vio la posibilidad de apoyar mucho en unos estudios de factibilidad para unos embalses. La verdad que duele mucho cuando pasa tanto tiempo y estas licitaciones no se realizan. Yo no sé si falta más profesionalismo en las personas que están a la cabeza de llamar a estas licitaciones, o falta ponerle un apretón desde el nivel central, porque no puede ser que llamar a una licitación donde el gobierno regional colocó los recursos tenga que demorar más de un año en llamarse a licitaciones para poder tener estudios de factibilidad de estos embalses. Cuando uno conversa con los agricultores, con la gente vinculada al mundo agrícola, lo que más a uno le piden es trabajar rápido en ver cómo avanzamos con los embalses, porque creemos que los embalses es la única solución que se tiene para tener un poco de seguridad de riego. Y andamos muy lentos. El presidente habló tiempo atrás que habían 23, tengo entendido, embalses priorizados para avanzar en eso. Pero nosotros en la región del Maule acá tenemos varios y yo siento de que andamos muy, pero muy lentos. Entonces, me encantaría, ministro, de ver cómo somos capaces de apurar estos procesos. Si bien es cierto, hay que firmar convenio, lo más probable es que el convenio con el gobierno regional ya esté firmado, los recursos están autorizados, pero para mí las personas que hacen el trabajo, algo pasa, o lo otro que hay que ver, si los funcionarios que tenemos no son capaces de poder levantar licitaciones, ver la forma de poder externalizar, llamemos las bases administrativas, las bases para poder levantar estas licitaciones. Yo creo que se puede buscar esa fórmula y a lo mejor eso va con cargo, externalizar va con cargo llamemos a la misma licitación, de tal manera que hay muchas empresas de ingenieros que pueden levantar estas licitaciones y andaríamos mucho más rápido. Creo que sería una buena fórmula, pero te la dejo como inquietud para ver si se puede
preocupar un poquitito de este tema, que yo creo que para las regiones del Maule es muy importante tener seguridad de riego. Eso, Presidenta. Gracias, senador. Terminamos con la palabra al ministro. Ministro. Gracias, Presidenta. Primero que todo, quiero responderle a la senadora Allende, que no se me traspapeló la respuesta con usted, senadora. Por supuesto que valoramos todo el trabajo que han hecho en la elaboración de esta propuesta de ley acerca de las plantas saladoras, y nosotros no tenemos ninguna intención de plantear un proyecto distinto a ese. Nada más que hasta mientras sigan su trámite legislativo, nos gustaría poder siempre hacer un aporte. Tenemos algunos aspectos que nos gustaría poder conversarlos, y por supuesto que encantado de conversarlos con usted también, pues, dado que fue una de las gestoras de este proyecto. Así que sí, no tenemos ninguna intención de tener un proyecto en paralelo. Con respecto a lo planteado por el senador Durresti, efectivamente en la Comisión de Recursos Hídricos también nos preguntaron acerca de este reglamento, y nos invitaron a una nueva sesión para discutir precisamente este reglamento. Así que sí, es que encantado de que a esa reunión, a esta comisión, usted también pudiera enterarse de lo que ahí se entrega, tal de poder desde ahí poder explicar plazos que ha tenido y cómo es que se está elaborando este reglamento. Acerca de los proyectos concesionados, bueno, los proyectos concesionados son una tremenda oportunidad de poder invertir hoy día con recursos privados y no disponer del presupuesto público para eso, y recibir en el corto plazo los beneficios de esta inversión, y la sociedad como un todo pagarlas en el largo plazo. Entonces son obras que por supuesto que no solo no se han disminuido, sino que sigue adelante la cartera de hospitales. Recordemos que estamos en proceso o en cartera de concesión de 18 hospitales públicos, prácticamente en todas las regiones del país. Preguntó también el senador Durresti acerca del Fondo de Infraestructura. Bueno, usted sabe que nosotros como Ministerio de Obras Públicas somos parte de la Junta de Accionistas de esta sociedad, y le cuento que se aprobó la semana pasada, si no me equivoco, un plan quinquenal que no creo que el Fondo de Infraestructura tenga ningún problema si usted se lo solicita. Acerca de las obras abandonadas, bueno, son un problema. Me gustaría si pudiera referirse a algunas en concreto, porque cada obra que sufre este problema, que es un porcentaje muy menor de las obras que se ejecutan, tiene una solución distinta. Muchas veces cuando esto está al final de la construcción, se puede terminar con administración directa del Ministerio de Obras Públicas. En el caso de Vialidad, si está muy al principio, ha de hacerse una nueva licitación. Va a depender cada uno de los casos, pero siempre, siempre, siempre es una muy mala noticia cuando una empresa que está construyendo una obra pública por alguna razón no puede terminarla. Esto siempre trae consigo retrasos y por supuesto la consecuencia de incumplir compromisos con la población que se viera beneficiada por esa obra. Y acerca de adjudicar al más barato o no al más barato, bueno, o sea, es una discusión abierta. Por lo pronto no tenemos en cartera modificar el proceso adjudicatorio de las licitaciones. No obstante, existen opiniones no solamente en Chile, sino que en el mundo acerca de cuál proceso licitatorio es el más adecuado, pero en este momento no tenemos un plan de modificar la fórmula de licitación, por lo menos no en el corto plazo. Acerca de lo que el senador Guille preguntaba de la cárcel de Calama, no tengo la oportunidad de conocerla. Me imagino que las condiciones que usted relata son muy duras. Las cárceles concesionadas tienen una realidad bastante menos dura
dentro de la dureza que implica estar hablando de cárceles y personas privadas de libertad. Y usted se refería acerca de las cosas que no están en los contratos de concesión. Se pueden hacer cosas que no estén en los contratos de concesión, nada más que hay que pagarlas. Y eso, si es que de requerirse una mayor sanitización, perfectamente se puede hacer, nada más que hay que ir viendo cuáles son los mecanismos para ir pagando estas cosas extras, y sería el Ministerio de Justicia que nos tendría que solicitar hacer cambios en la administración, cosas concretas y puntuales. Los contratos de concesión permiten hacer cosas que no estén en los contratos, valga la redundancia, pero eso tiene que establecerse una forma de pago y cuál es el mecanismo de pago más bien. Acerca de las preguntas del senador Castro acerca de la carretera de Talca-Chillán, bueno, esta es una concesión que efectivamente está abierto el proceso, ya se pueden bajar las bases y efectivamente va en la brevedad haremos una modificación del plazo de la recepción de ofertas. De todas formas va a ser una modificación menor al plazo, ¿sí? No estamos hablando que se va a atrasar un año, ni mucho menos, se va a atrasar solamente algunas semanas, producto de todo lo que se ha vivido en el país. Esta va a ser una concesión que va, bueno, en la Ruta 5 completa, que por tramos estamos haciendo reconcesiones, y esta concesión va a mejorar considerablemente las características de la carretera. En el caso de Talca va a haber un bypass a la ciudad con características del tope del nivel de infraestructura y tecnología que hoy día se conoce, donde se va a sacar la carretera del centro de Talca, que hoy día, que hoy día se cuenta con eso. Eso va a significar también una descongestión del centro de Talca, porque por supuesto que la carretera actual se va a seguir utilizando para flujos más bien locales, y que es más o menos lo que ha pasado en todas las ciudades donde se ha hecho bypass. El plan de infraestructura del 2050, realizado por Marcial Echenique, contempla no solamente en Talca, sino que en todas las grandes ciudades del país, realizarle en este plan de largo plazo un bypass tal de no mezclar el tráfico interregional con el tráfico propio de cada una de las urbes. Acerca de la legalidad de la renovación de la concesión, bueno, por supuesto que es legal, si no, no lo estaríamos realizando. Las concesiones tienen... lo que no puede pasar es que una concesión quede en manos de nadie. Entonces, cuando se atrasa un proceso, como le digo, este atraso va a ser de solo algunas semanas, no va a ser un atraso muy largo en la recepción de las ofertas, y el proceso completo va a ser un proceso que va a demorar varios meses, como todo proceso de concesión. Entonces está completamente dentro del marco de la legalidad. Y acerca de la factibilidad de los embalses que preguntaba usted, senador, no conozco los casos puntuales que usted menciona, también si es que los individualiza, encantado de entregar mayor información, pero en general los procesos de construcción de embalses son procesos tremendamente largos. El otro día conversaba con el presidente de la Asociación de Canalistas, un hombre con mucha experiencia, y me decía, mira, los embalses demoran entre 15 y 100 años en ser construidos. Suena, es triste, pero es real. La construcción de los embalses implica muchos usuarios, implica decisiones políticas relevantes, decisiones de inversión muy elevadas, con dificultades en todas sus dimensiones, porque son grandes obras, también tiene dificultades ambientales muy grandes. La verdad, como le digo, no me atrevería a decir en específico a embalses que usted no individualizó, pero si es que lo hiciese, yo encantado le daría llegar un detalle de cuál es la condición en las cuales están aquellas obras a las cuales usted hace mención, senador. Eso es, presidenta, lo que puedo aportar. Muchas gracias, ministro. Gracias también a todos los senadores. Gracias por la información. Le vamos a pedir a la secretaria, ya le ha enviado a los miembros de la comisión el archivo completo para que lo puedan revisar cada uno.
Así que muchísimas gracias y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, antes de eso que estén todos muy bien y cuídense, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias a todos. Hasta luego.